Pues ya inicia, Padre. Ya puede. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre. Escucho mucha voz femenina. Pues pura femenina. Muy femenina. Las mujeres siempre llevando la delantera. Así es. Bueno, eso es un gusto para mí, pues poder compartir con ustedes, hablar de quien estamos enamorados. Cuando uno está enamorado está todo el tiempo hablando de la persona que está enamorada. Entonces es algo bellísimo y muy gratificante poder compartir con ustedes lo poquito que he recibido o lo mucho que el Señor me ha regalado frente a este conocimiento de la divina voluntad, que es hacia donde Él quiere llevar a su iglesia. No sé si ya pueden observar la imagen que tengo en pantalla. Permíteme, Padre, vamos a ver. Voy a ajustar aquí algo. No, permíteme. Es la imagen, es la primera oración, Padre, dice. ¿Usted la va a poner o la pongo yo? Yo ya compartí la pantalla. Ok, permítame. Es la imagen de Padre Santo, te pido. Ajá. Muy bien, entonces ahí está. Ajá. Adelante. Bien, entonces vamos a iniciar con este texto de los escritos de Luisa en el volumen 2, agosto 18 de 1899. Es una opción que hace el mismo Jesús al Padre. Ustedes saben que una de las características de Jesús mientras estuvo en la tierra fue su continua y permanente relación con el Padre, y sobre todo a través de la oración. Dice: Padre Santo, te pido por esta alma, está pidiendo por ti y por mí, está orando por nosotros. Haz que cumpla en todo perfectamente nuestra santísima voluntad. Lo que Dios más quiere, lo que Jesús más anhela de todos nosotros es que cumplamos su voluntad. Y para poderla cumplir hay que conocerla. Dice que cumpla en todo, y mire lo que dice: perfectamente. No es a medias ni imperfecta, sino perfectamente nuestra santísima voluntad. Haz, oh Padre adorable, que sus acciones estén tan conformadas con las mías, pero en modo tal que no se puedan distinguir las unas de las otras, y así poder cumplir sobre de ella lo que he diseñado. El diseño de Dios somos nosotros. Somos el sueño del Padre. El Padre ha soñado con nosotros cuando nos creó. Y ese sueño que tuvo el Padre con nosotros se frustró por el pecado que cometió Adán y Eva, y que nosotros hemos heredado a través de generaciones por generación. Ese diseño que Jesús sueña y el Padre, y que se debe cumplir en nosotros, solo se puede realizar en la medida en que estemos perfectamente unidos a Jesús en su voluntad. Solo así podremos ser el diseño perfecto del Padre. Ese es el sentido de conocer y vivir en la divina voluntad. Vamos a iniciar uniéndonos a Jesús a través de la oración, pero no con nuestra oración, sino con la misma oración de Jesús. Porque una es la oración de los hombres
y otra, la más perfecta, es la oración de Dios. Por eso Él nos enseña a orar a través del Padre Nuestro, porque con sus palabras la oración produce más que con nuestras palabras. Hay una oración de fundirse con Jesús. ¿Qué significa eso? Lo que acabo de explicar anteriormente solo se puede realizar en la medida en que yo me funda en Jesús. Así como la gota de agua cuando cae en el mar. Esa gota de agua cuando cae en el mar, parece que esa gota desaparece. Queda totalmente fundida dentro del mar. Así es la vida del hombre. Así tiene que ser nuestra alma. Fundirse totalmente en Jesús para que sus pensamientos, sus miradas, lo que escucha, lo que habla, lo que hace, ya no sea la persona, sino que sea Dios en la persona, que sea Jesús en la persona. Entonces vamos a hacerlo despacio, todos juntos, a una sola voz, esta oración. Pero primero nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces digamos todos juntos al unísono. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mi respiro, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a mover en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a obrar en mis manos y a caminar en mis pies. La próxima oración yo la voy a ir diciendo frase por frase y ustedes la van repitiendo después de mí. Es una oración para revestirse de Jesús crucificado. Recuerden que la pasión de Cristo fue el centro de la redención. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Emperlo mis ojos con tus lágrimas. Emperlo mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué la oración? ¿Por qué es importante orar? En este volumen 16, de enero 6 de 1906,
el Señor le dice a Luisa Picarreta: hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Oh, cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Se trata entonces, hermanos, de hacer cosas divinas y no humanas. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero nosotros, lo que interesa es que lo que se haga, no seamos nosotros quien lo haga, sino que sea el mismo Dios el que lo haga. Y entonces eso que hacemos tendrá poder, va a producir el fruto, porque unidos a la voluntad divina, solo así podemos alcanzar los frutos deseados en la oración, que no son nuestros deseos, sino que son los deseos del mismo Dios en nosotros. La oración entonces se convierte en música al oído de Jesús, cuando esa oración está uniformada a su voluntad. Por eso esas oraciones anteriores. Y por eso hay una serie de oraciones muy cortas, donde todo lo que vamos a hacer, siempre lo hacemos unidos en la voluntad del Padre, para que lo que hagamos no seamos nosotros quienes lo hagamos, sino que sea Él en nosotros que venga a hacerlo. Entonces hay oraciones para antes de comer, hay oraciones para después de comer, hay oraciones para antes de la Eucaristía. Hacer todo en oración para que esa oración se convierta en música agradable al oído de Jesús y pueda producir su fruto. Ahora bien, hay una oración, todas estas oraciones que hemos visto las ha entregado el Señor a Luisa. Nada es invento humano. Todo lo que hay en divina voluntad, toda la doctrina que ustedes van a encontrar en divina voluntad, las oraciones que van a encontrar en divina voluntad, todo lo que se vea en divina voluntad, nada es construido humanamente. Todo ha sido un dictado que Dios le ha hecho a Luisa Picarreta, su sierva, la sierva de Dios, que está ahora en proceso de canonización. Esta oración es muy importante, porque a través de esta oración, Jesús le enseñó a Luisa a pedirle a los ángeles que iluminen la mente, especialmente de aquellos que estaban leyendo los escritos en el Vaticano, para que con la mente iluminada pudieran entender toda la sabiduría y todo el bien que esos escritos contienen. Porque recuerden que en el Evangelio el Señor ha dicho que la sabiduría se le revela a los sencillos y a los humildes, pero que a los importantes de este mundo se les camufla, no pueden entender. Y la mayor sabiduría es su voluntad, es su divina voluntad. Por eso no todos van a poder entender la divina voluntad, solo aquellos que son humildes. Y por eso nosotros a través de esta oración le pedimos al Señor que nos dé esa humildad,
que toque nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender bien todas esas verdades y todo el bien que ellas producen en nosotros. Entonces yo solo voy a hacer esta oración. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hay mucha gente que ha leído los escritos y no han entendido nada. Entonces es importante esta oración, porque esta oración está haciendo que los ángeles, al tocar nuestra mente con sus dedos, impriman en nosotros el Espíritu Santo y así podamos entender todas estas verdades. Eso es bien, pero bien importante. Bueno, queríamos empezar con un pequeño conversatorio. A ver si conversamos entre todos. Martín ya les habló que el tema sería cómo prepararnos desde la divina voluntad en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación a la Navidad. Hay una pregunta, la tengo aquí en este documento. Aquí hay 3 preguntas, estas 3 preguntas que estoy subrayando acá. Haga más grande el documento, más grande, un zoom. ¿Mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Bien. 3 preguntas nos van a ayudar para el conversatorio. 3 preguntas que las voy a leer de una vez para que de una vez pues conversemos sobre cómo prepararse a la Navidad. La primera pregunta dice, ¿cómo ve la mayoría de la gente la celebración de la Navidad? La mayoría del común. ¿Cómo ve la gente esa celebración de la Navidad? ¿Cómo se preparan las sociedades para la Navidad? ¿Qué hace para prepararse? ¿Y cómo debe ser la preparación de un verdadero creyente? En torno a estos 3 interrogantes podríamos hacer el conversatorio. Allá en su pueblo, en su ciudad, en México, la gente como en este tiempo, ¿qué hace? ¿Cómo se prepara para la Navidad? Podemos hablar, nada más que fuerte para que se grabe. Pues haciendo compras para regalos, para comer, para tomarse un vino, para hacerlo para celebrarlo con una cena, el nacimiento, e ir a misa. Los de la misa son los más creyentes. Así es. Porque me imagino que la mayoría pues está en compras, está preparando la cena, y los que van a misa será un 2-3% de la población, porque la mayoría ni siquiera se les pasará por la mente ir a la Eucaristía. Así es, padre. Ajá. Preocupados por los regalos, Mucho consumismo. por la cena de Navidad. Lo que se va a preparar para cenar. ¿Quién nos va a visitar de fuera? Si la familia. O vamos a salir de vacaciones, aprovechar el tiempo de vacaciones. Siempre para
siempre para satisfacernos, ¿no? Más no para adorar a Jesús. Es que se nos olvida que es la fiesta de Jesús y hacemos la fiesta para nosotros, nuestras familias. Y no lo incluimos ahí. Y no lo incluimos, no oramos con Jesús y a veces lo queremos hacer y nuestras familias se molestan. A mí me pasa eso. Sí. Ajá. Y es muy triste porque yo les digo, pues es el nacimiento de Jesús y merece que hagamos la oración. Pero no, la mayoría no lo hacemos, pues no oramos en el nacimiento de Jesús en su fiesta. Ajá. Todo eso entonces está mostrando una sociedad que está celebrando algo que no sabe qué está celebrando. Es la verdad. Hay una celebración y por tradición se está haciendo y las cosas cambian porque las casas se adornan con luces, con adornos navideños, se pone el pesebre, se pone el árbol de Navidad, se estrena, hay comida especial, hay visitas especiales, se hacen cosas que normalmente en el año no se hacen. Pero la gente no tiene, ni siquiera muchos, no tienen esa conciencia realmente de cómo es que se tiene que preparar para esa celebración de la Navidad. Padre, quiero agregar algo. Acá en el norte de México, la costumbre o la tradición de poner pesebre se ha perdido mucho. No sé si para allá, para el sur, pero para acá no ha habido tanto ya. Aquí el pesebre ha sido sustituido por el Santa Claus y por los juguetes debajo de un arbolito con regalos y con focos, ¿no? O si bien nos va, el espíritu navideño nos inspira a poner un nacimiento, pero reservamos al niño Jesús para el día 24 y con lo del bullicio de cena, fiesta, regalos, no lo ponemos en el pesebre, se nos olvida. En ocasiones se olvida, ¿no? Entonces, Es que se pone como adorno nada más. sí. Eso es por acá, ¿no? Y el Santa Claus es muy fuerte acá, ¿no? La Coca-Cola y el Santa Claus nos han metido mucho, ¿no? Es que estamos aquí en la frontera con Estados Unidos, nosotros estamos muy mal influenciados Sí, por nuestros vecinos de los Estados Unidos. así es, ajá. Porque nos dejamos influenciar. Nos dejamos. Sí, es la voluntad nuestra la que se deja influenciar, ¿no? La voluntad humana, no la realidad. Así está, Padre. Muy bien. Queda una tercera pregunta que no vamos a contestar ahorita, sino que esa tercera pregunta es la que vamos a ir tratando de ir resolviendo a lo largo de esta tarde. ¿Cómo tiene que ser la preparación para esta Navidad de un verdadero creyente? Estamos hablando de un verdadero creyente, porque hay muchos creyentes, pero hay creyentes que no tienen raíces, hay creyentes que ni siquiera saben, que no creen, y necesitamos cuál es la actitud del verdadero creyente. Para eso vamos a utilizar dos elementos, uno de ellos va a ser una canción. Entonces, Martín, tú la pones allá para que la puedan escuchar, Sí, compartida con mi pantalla. Cierro aquí la pantalla mía. cierra, póngale dejar de tener pantalla compartida. Detener. ¿Ya? Ya voy a mirar. ¿Listo? Listo. Ok, ahora yo voy a compartir la mía. Y vamos a poner la canción. Este es un villancico que nos está expresando una realidad desde el momento en que Jesús vino a la tierra hasta el último momento que existirá en la tierra, hasta el último hombre que habrá en la tierra.
Pero bueno, es importante que ustedes la hubieran podido escuchar. Ahorita estábamos diciendo que nuestra sociedad es una sociedad que se está preparando para la Navidad de una manera externa. Estamos pensando en regalos, estamos pensando en comidas, estamos pensando en reuniones, estamos pensando en cosas externas. ¿Cómo tiene que ser la preparación del verdadero creyente? Es una preparación interior. Lo que tiene que preparar es su alma. ¿Para qué? Para que Jesús encuentre un lugar en él, un lugar en donde nacer. Cuando Jesús vino a la tierra, estando aún en el vientre de María, dice la Sagrada Escritura que por orden del emperador, cada quien tenía que regresar a su ciudad natal para un censo. José, que era de Belén, tiene que regresar con María para el censo. María ya estaba a punto de dar a luz. Llegan a Belén y todas las posadas, todos los hoteles estaban totalmente colmados. No había un lugar. Tocaron la puerta y no hubo un lugar en donde pudiese entrar María y José para dar a luz al Salvador. Ese es el centro del advenimiento, del adviento
de la preparación a la Navidad. Disponer un lugar. Porque Jesús hoy sigue no encontrando lugares en donde nacer. Porque todos los lugares están copados de personas, de cosas, de afectos, de nosotros mismos, de nuestros gustos. Y entonces no hay un lugar para el Señor. Prepararse es disponer el lugar. Y para disponer el lugar hay que empezar a vaciarlo, porque está lleno de mucha cosa. Y debe estar vacío de todas esas cosas para que Jesús encuentre un lugar allí. Martín, vamos a mirar las diapositivas. Muy bien. Entonces, le doy a usted la conexión. Ok, Usted las tiene, ¿no? sí señor. Ahora compártame usted la suya. Compártame la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bien. Desde esta palabra Betania vamos a entender cómo preparar nuestra alma para el Señor, para que el Señor pueda encontrar en nosotros un lugar en donde nacer. Vamos a ir un momentico a la historia bíblica. Betania no es una palabra inventada. Betania es un lugar bíblico que existió y existe todavía, del cual el Señor tuvo una preferencia especial. Y su preferencia fue porque encontró en este lugar un lugar ideal para descansar. Allí encontró una familia, unos amigos, unas personas dispuestas a dejarlo todo por Él. Lugar preferido por el Señor para descansar. ¿Qué fue lo que hizo que ese lugar se convirtiera en un sitio preferido por Jesús? Bien, primero encuentra una familia, una verdadera familia. Una familia es un hogar donde yo me siento en casa, donde yo no me siento un extraño, sino que yo me siento parte de esa familia. Aquí Jesús encuentra una familia y sabemos muy bien el relato evangélico. Betania es la casa de Lázaro, Marta y María. María es la Magdalena. Son 3 hermanos. Y en ese hogar Jesús encuentra no solamente una familia, o sea, él no se siente huésped, sino que se siente miembro de la familia, sino que además encuentra unos verdaderos y grandes amigos. Y encuentra sobre todo, que es lo que nos interesa, unas personas dispuestas a dejarlo todo por Él. La historia de la Magdalena es algo extraordinario. Aprender a dejarlo todo. ¿Y todo qué es? Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mis sentimientos, mis deseos, mis amores. Dejarlo todo por el Señor. Pasemos. Les decía que cuando Jesús iba a nacer, ya Jesús antes de salir en su cuerpo, el verbo que se hace carne, antes de salir al mundo, ya es rechazado.
Jesús no es bien recibido ni aceptado por nadie. Esa es una condición del ser humano. Hay una herencia que nosotros traemos desde Adán. Y esa herencia que traemos desde Adán es ese rechazo a la voluntad del Padre. Un deseo de vivir nuestra propia voluntad. Es la inclinación al mal, de la que habla la iglesia, la concupiscencia, que es esa inclinación que el hombre tiene a hacer el mal, a hacer su propia voluntad. Ese gusto por hacer lo propio. Y ese deseo de no hacer lo que Dios quiere. Ahí ya se empieza a dar un rechazo, no una aceptación al querer de Dios y al Dios mismo. Pasemos. En toda su vida en este mundo, solo fue bien recibido y aceptado en un único lugar. Primero en María, antes que en Betania. Primero en María. María es la única criatura, es el único lugar donde Dios encuentra su morada perfecta, donde Dios se encuentra aceptado y acogido, donde Dios se complace. Y el segundo lugar, que es físico, pero que corresponde ante todo a las 3 personas que allí vivían, es Betania. Fue una parte importante en la vida del Señor. Desde a lo largo de sus 3 años de predicación, Betania siempre fue el lugar preferido por él, y sobre todo en la última semana de su vida, la semana de pasión, fue el lugar que el Señor más visitó para encontrar en estas personas su descanso. Pasemos. El Señor nos dice que solo se necesita una sola cosa. ¿Qué es lo que se necesita? La mejor parte. ¿Le dijo a quién? A Marta. Estando en Betania, Marta le pone la queja al Señor por su hermana María, porque María no le ayuda en sus quehaceres. Entonces el Señor le dice: Marta, Marta, estás muy preocupada en muchas cosas, solo una es la más importante. María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál? Conocerlo a Él. Ahí está el principio de empezar a abrir un lugar para el Señor. Para poder abrir un lugar al Señor, para que Él venga a nacer en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a conocerlo. Porque si lo desconocemos, entonces no vamos a poder entender muchas cosas. De ahí la formación. De ahí la importancia de ir conociendo estos escritos, de irlos leyendo y meditando. Porque en ese conocimiento vamos abriendo las puertas y Dios va disponiendo, es Él el que va disponiendo en nuestro interior el lugar para poder vivir allí. Esa debe ser entonces nuestra prioridad, conocer al Señor. Y eso quiere decir pasar mucho tiempo a sus pies, como lo hizo María la Magdalena, que dedicó tiempo para estar con el Señor. ¿Cuál es el tiempo que nosotros tenemos que dedicar para estar con el Señor? La oración. Y en esa oración, meditar su palabra, la Sagrada Escritura y los escritos de la divina voluntad. Cuando medito su palabra, que está en la Sagrada Escritura y en los escritos, entonces voy recibiendo el alimento divino. Entonces voy entendiendo y ese alimento va entrando en mi alma y va disponiendo el alma, va sacando de nuestra alma lo que no le pertenece a Dios y la va preparando para que Dios pueda morar en ella. Pasemos. Esta diapositiva dice: Betania representa el deseo que tiene Dios para su iglesia. Dios quiere una Betania en cada rincón de la tierra, en cada pueblo, en cada ciudad. Y esto nos incluye a todos. Esa Betania ya vamos entendiendo que es el lugar preferido del Señor. Ese es su deseo. A eso vino al mundo. Él no vino a nacer externamente, a estar fuera como uno de nosotros.
Yo me relaciono con mis padres, con mis hermanos, pero es una relación externa. La relación con Dios es diferente, no es externa, es una relación íntima. Porque la morada de Dios no está afuera, está dentro de mí. Y por eso cuando Él dice que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios no está en ninguna parte. Cuando les digan que está allá o está allí, no vayan, porque no es allá donde está el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de ustedes. Una Betania dentro de nosotros. Nosotros ser una Betania, ser esa morada, ser ese lugar, ser ese pesebre que Dios entra para morar en nuestra alma. Pasemos. Quien vive en la divina voluntad será la actual Betania, en donde todo Dios habitará y descansará perpetuamente en su alma. Ahí está la importancia de la divina voluntad. Solo y solo quien conoce la voluntad del Padre y permite que esa voluntad del Padre reine en su vida, solo ese será una verdadera Betania. Solo ese será la morada perpetua de Dios. Solo Dios allí podrá descansar. Uno ve mucha gente muy buena haciendo muchas oraciones de reparación. Yo tengo aquí una señora muy especial que hace reparación ante el Santísimo Sacramento. Casi todos los días hace reparación. Y yo la he llevado para que vaya entendiendo que la verdadera reparación no está en ir ante el Santísimo a decirle muchas cosas. A decirle yo te reparo, a decirle yo te amo, a decirle eso está bien. Pero la verdadera reparación está en que dentro de mí exista el lugar para que Dios venga a descansar. Reparar es darle el descanso divino a Dios. Es que Dios alcance su mismo descanso. Eso es reparar. Que Dios descanse por las ofensas que le hemos hecho. Así es. Entonces, cuando Jesús encuentra en mí su descanso, esa es la verdadera reparación. Lo que significa que la verdadera reparación ante Él es que vivamos en su voluntad, es que toda nuestra vida esté dirigida y conformada únicamente y exclusivamente por su querer. Que mi vida la domine y la dirige solo la voluntad del Padre. Ahí Dios estará encontrando en mí su lugar, estará encontrando en mí su Betania, estará encontrando en mí su descanso. Un descanso que es perpetuo. No hoy sí y mañana no, sino un descanso permanente, una fidelidad permanente. Eso es lo que causa en nosotros vivir en su divina voluntad. Siempre seamos morada de Dios. No unas veces sí y otras veces no, porque cuando pecamos, entonces esa morada de Dios desaparece. Pero cuando nos confesamos y adquirimos la gracia, vuelve otra vez a ser parte de esa morada. Aquí, vivir en divina voluntad es ser siempre morada de Dios, perpetuamente por la eternidad. Pasemos. Ser Betania, entonces, hermanos, es recibir al Señor completamente. No es recibir partes de Dios. No es recibir cosas de Dios. Es recibir al mismo Dios. En todo Dios, como María. María recibe a todo un Dios. No recibe cosas de Dios, sino que recibe al mismo Dios. Y lo recibe en todo su ser, en toda ella. Es hacer que nuestro objetivo principal sea conocer a Cristo. Es aprender a sentarse a sus pies y oír su voz. Es dejar que el Señor nos enseñe a vivir en su voluntad. La imagen ya nos está dando una visión muy amplia. Los discípulos. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es el que escucha.
El discípulo es el que deja que la palabra divina entre a su alma y produzca lo que esa palabra contiene. Eso es ser discípulos del Señor. Es escuchar esa palabra, que es el mismo Jesús. Jesús es la palabra del Padre, que entra en nosotros y nos dispone para construir en nosotros su reino. No el nuestro, sino el de Él. Sigamos. Por eso, hija mía, únete siempre conmigo a esperar el reino de mi voluntad. Y a todas las esperas que me hacen sufrir las criaturas, al menos seremos dos. Y tu compañía me dará un descanso a una pena tan dura. Todos hemos visto esa imagen de Jesús que tocando la puerta. Han sacado muchas imágenes muy bellas de Jesús que toca la puerta. Ese Jesús que está llamando a nuestro corazón. Alguna vez le escuchaba a un predicador de cómo Jesús es un Señor que toca la puerta y si no le abre, se sienta en el andén. Y al otro día volverá a tocar. Y así pasarán días, meses y años. Sus dedos se hincharán y se llagarán de tanto tocar la puerta. Eso es lo que sucede hoy en día. La gente no tiene conciencia de lo que es la Navidad. Jesús sigue tocando la puerta para entrar, para encontrar un lugar en donde nacer, para encontrar un lugar en donde construir su reino. Y las almas seguimos embolatadas en las cosas de este mundo. ¡Cuánto dolor para el Señor! Y aquí el Señor le está pidiendo a Luisa y a nosotros que nos unamos a ese dolor, a esa espera que Dios siempre tiene frente a la respuesta que el hombre debe dar para que el reino de su voluntad sea construido entre las criaturas. Nos lo enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, en la tierra. Hermanos, esa es la petición central de la oración. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están a la espera de que sigamos deseando, que nuestro corazón desee a cualquier costo, que sea el único anhelo del corazón, que su reino venga a nosotros. Pero para que ese reino pueda llegar a nosotros, tiene que haber dentro de nosotros la voluntad del Padre. Sigamos. ¿Cuántos decimos al Señor que le amamos? Pero no se trata de decir te amo. El amor tiene que tener señales. Y la principal señal del verdadero amor a Dios es que vivimos en su voluntad. Ámenme, dice el Señor. No quiero otra cosa que amor. El no ser amado es el más grande de mis dolores. Él no quiere más cosas. Ni novenas, ni peregrinaciones, ni tantas cosas religiosas que hacemos. Eso es lo de menos. Él solo quiere una cosa, y es un amor, pero un amor verdadero. Y para que haya un amor verdadero en nosotros hacia Dios, tiene que estar en nosotros su querer, su voluntad. ¿Por qué no soy amado? Porque no se hace mi voluntad. La señal
de que amamos al Señor es que hacemos y vivimos en su voluntad. No hay otra. No existe otra señal diferente. Y nos la está diciendo el mismo Señor. Ahí dice volumen 33, octubre 13 de 1935. Si decimos amar a Dios, no es de palabras. A Dios se le ama conociendo su voluntad y dejando que su voluntad reine en nosotros. Que nuestra vida sea conforme a su querer. Solo así, y no hay más, solo así estaremos demostrándole al Señor que le amamos. Quien hace su propia voluntad, quien se dirige según sus gustos y sus deseos, entonces está haciendo una negación grande del amor que dice que tiene al Señor. Pasemos. Hay que construir una Betania para Dios como María. Ese es el mejor modelo. ¿Y por qué María? Acabamos de celebrar la solemnidad de la Inmaculada. Es dogma de la Iglesia. La Iglesia ha decretado, ha recibido de parte de Dios una verdad. Los dogmas en la Iglesia son verdades que Dios revela y que la Iglesia, para protegerlas, entonces las hace dogma, para que nadie las pueda tocar. El dogma de la Inmaculada Concepción de María es el eje central en la vida de María. Y es el eje central en toda la historia de la salvación en la Iglesia. Si entendemos este dogma de María, vamos a entender cómo tiene que ser nuestra relación con el Señor. Cuando Adán y Eva, estando en el paraíso, pecan, le dicen no a Dios, se salen de su querer, de su voluntad, pierden la situación de paraíso y empiezan una vida errante en la tierra, con sufrimientos y con todas las consecuencias que trae el pecado, entre ellas la muerte. Esa herencia la recibimos todas las criaturas. Es una cadena que se da de generación en generación, una cadena de pecado. Todos nacemos en el pecado y con esa inclinación al pecado. Pero esa cadena se rompe con María. Cuando María es concebida fuera de esa cadena de pecado, porque así lo quiso el Padre. El Padre primero la concibió en su ser, en su seno, en su corazón, la formó en él, porque ya la tenía destinada para que fuera la madre del Hijo que iba a venir a restaurar esa relación que por el pecado se había dañado entre Dios y el hombre, por medio de Adán y Eva. María entonces se convierte en la realización del sueño del Padre. Lo que el Padre quiso con nosotros y que se frustró por el pecado, en María se cumple ese sueño. Así como es María, así teníamos que haber sido todos. Puros, santos, inocentes, inmaculados, bellos, llenos de Dios. Así lo confirmó el ángel. Cuando el ángel la visita, le dice, llena eres de gracia. Ella está llena de gracia. No hay un solo espacio en ella. No hay un solo vacío de Dios en ella. Ella está toda llena de Dios. ¿Nosotros de qué estamos llenos? De nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras miserias, de nuestras pasiones, de nuestras codicias, de nuestras envidias. De todo eso estamos llenos. Y por ahí de vez en cuando aparecen cositas de Dios en nosotros. Somos la frustración del sueño de Dios. María, en cambio, es el lugar perfecto, es la morada perfecta, es la Betania perfecta del Padre. En ella está el palacio, tal cual como Dios lo quiere en nosotros. Esa es la morada, esa es la casa, esa es la habitación. Ese es el apartamento que el Señor quiere, ese es el modelo. Y por eso nos lo presenta.
Aquí la tienen a ella. Ella es su madre. Ella los guiará. Nada les daré a ustedes sin ella. Eso el mundo todavía no lo ha podido entender. Y aún muchos en la iglesia no han podido entender que es a través de María como el Padre nos da sus dones y sus gracias. El mayor don que nos dio tu Hijo Jesucristo, al Verbo. ¿Y a través de quién nos lo dio? A través de María, su morada perfecta. La mayor complacencia que ha recibido el Padre es en María. No existe ninguna otra complacencia. Ni todos los santos juntos le pueden dar al Padre la complacencia que le dio María. Ella es el modelo. Se convierte en nuestro modelo de cómo tiene que ser nuestra vida para que se convierta en ese lugar donde Jesús quiere nacer. Y esa es la tarea. Esa es nuestra misión. Prepararnos. ¿Y cómo prepararnos, hermanos? Esto no es humano. Esto no es un esfuerzo humano. La preparación la hace el mismo Dios. ¿Qué es lo que tenemos que poner nosotros? Tenemos que poner de nosotros poner el deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de ser su lugar, para que Él venga a habitar en nosotros. Y a ese deseo acompañarlo con la formación y la oración. Ir a su palabra, conocer su palabra, meditar su palabra. Y en la medida en que vayamos conociendo esta palabra del Señor, esa palabra va entrando en nuestro interior y nos va transformando y va generando en nosotros el estado, el lugar para que Jesús haga morada en nosotros como lo hizo en la Santísima Virgen María. Pasemos. Bien. Ya vamos entonces, hermanos, entendiendo qué es el Adviento. Es esa preparación de la mente y el corazón. La mente, primero la mente, como decía San Pablo. La conversión empieza por el pensamiento. Cuando abandonemos nuestra manera de pensar y conozcamos las verdades divinas, esas verdades divinas se van a ir estableciendo en nuestra mente. Y al establecerse en nuestra mente va a ir dirigiendo nuestra vida. Ya no según nuestros pensamientos, sino según las verdades de Dios. Y entonces se va produciendo en nosotros la transformación del corazón. Empiezan a enderezar los caminos, a salir los afectos desordenados, a darle a cada quien el puesto y el lugar que le corresponde y a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Eso solo lo hace la palabra del Señor. Solo lo hace el alimento divino que consumimos. Así como el alimento material. Cuando yo consumo un alimento material, ese alimento se transforma en sangre y la sangre se transforma en vida. Así es el alimento espiritual. Cuando recibimos ese alimento espiritual, se transforma en vida divina para nosotros. Y al transformarse en vida divina para nosotros, va desalojando esa vida humana, con sus pecados, con sus miserias, con sus pasiones, y va colocando en nosotros esa vida divina. Nos va transformando en Él. Y nos vamos convirtiendo en auténtica morada de Dios. Yo los voy a invitar a partir del 16 de diciembre a que mediten la novena, la Santa Novena de Navidad que el Señor le entregó a Luisa. Estamos creando una aplicación donde va a aparecer esa novena para la que no la tenga. Ahí van a encontrar tanto el audio como la novena escrita para que la mediten. Porque toda la novena es un reclamo del Padre hacia nosotros por la incomodidad en que Jesús vive en el vientre, que es el no lugar que Él no pudo encontrar en las criaturas. Y cómo se ha sometido
se ha rebajado, se ha anonadado, como dice Isaías, a ser uno de nosotros, para poder llevarnos con Él hacia la casa del Padre. Esos 9 días de novena, que no sean 9 días de exterioridades, sino 9 días donde interioricemos esta palabra para que Jesús vaya preparando su lugar y pueda nacer en nuestros corazones. Ya tenemos suficiente material, entonces, hermanos, para que hagan un momento de silencio, para que mediten en estas palabras que el Señor nos ha entregado. Creo que tienen un descanso para que tomen su break. Y luego la propuesta es para que se haga el Santo Rosario. El Santo Rosario en la Divina Voluntad, pidiéndole al Señor que vaya disponiendo nuestros corazones para que haga morada en ellos. Muy bien, Padre. Entonces, pues Padre, quiero agradecer y en nombre pues, de todas las señoras aquí presentes su intervención. De veras que es algo que nos va a enriquecer mucho para nuestro camino y nuestro deseo hacia la casa del Padre, ¿no? A la casa donde el Señor descansa, que es su Betania aquí dentro de nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. No sé si alguno de ustedes quieran agregar algo más con el Padre aquí, porque el Padre ya se va a despedir ahorita, ¿no? Nosotros vamos a... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues, Podemos entrar a preguntas y respuestas. Aquí una de las compañeras me hizo, o sea, le surgió una duda sobre cuando María se le presenta el ángel y le dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, ¿no? Según su palabra. Entonces ella se presenta como la esclava. Ahí nos surgió una duda de por, o sea, ¿Por qué esclava? Okay. ¿por qué esclava? O sea, si ella, o sea, quiso mostrar una obediencia, humildad, ¿no? Pero no se, o sea, si siendo hija de Dios y la predilecta, ¿por qué? ¿Por qué esclava si somos hijos, no? Ya no vivimos como esclavos, sino como hijos, siendo hijos de Dios. ¿Por qué se llama eso? Perfecto, sí, muy buena la pregunta. Un esclavo, una de las características que tiene el esclavo es que el esclavo no decide por sí mismo. El esclavo no se pertenece. El esclavo pertenece a su amo y hace todo lo que le agrada al amo. Y todo está en función del amo. Entonces hace la comida que le gusta al amo, prepara el baño como le gusta al amo, las prendas que más le gusta al amo. Todo está en función del amo. Esa expresión de María, siendo la reina del reino, siendo la hija predilecta, siendo la más bienaventurada de todas, con esa expresión ella está queriendo decir que no se pertenece, está queriendo decir que solo quiere pertenecerle a Él, que solo quiere amarlo a Él, que solo quiere servirle a Él, que solo quiere darle gusto a Él y no a sí misma. Entonces esa sola expresión ya está diciendo todo lo que ella entendió de la importancia de vivir única y exclusivamente para Dios en su divina voluntad. Y por eso utilizó esa expresión. Aquí está la esclava. Ya no soy yo, sino que eres tú. Yo estoy solo en función tuya, de nada más ni de nadie más. Solo en ti y para ti. Haz conmigo Por explicación. Haz conmigo lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Si me quieres desaparecer, desaparéceme.
Lo que quieras hacer conmigo, hazlo, porque eso hace el dueño de la cosa que es dueño, y eso hacían los amos con los esclavos. Si los querían vender, los vendían. Así Si es. los querían Sí. tener hacían lo que querían. Entonces es una expresión maravillosa que está mostrando toda la riqueza del interior de María, lo que ella pudo haber entendido. No me pertenezco, soy posesión única y exclusivamente de Dios. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Y nada más quería saber sobre la novena, de qué manera podemos adquirirla y poderla empezar el 16. Nos la manda por WhatsApp. Ah, no las WhatsApp. manda. Ah, ok. Gracias. Va a haber- Yo no sé si ustedes han recibido la propaganda de la aplicación. No, Ah, no. yo la subí en grupo. La aplicación. Oh, vi algo así, pero no. Va a haber una aplicación para un celular, en donde va a entrar uno y va a poder ver todo. Martín les puede compartir cuando ya salga la aplicación. Entonces él les puede decir que ya cómo la bajan, cómo la tienen en su celular, Se y en esa instala y aplicación van a encontrar todo lo de la divina voluntad. Y entre las cosas que van a encontrar va a ser la novena. Van a encontrar la novena escrita para que la puedan leer, pero también la van a encontrar en audio para que la puedan escuchar, acompañada de unas correspondencias, una correspondencia que nosotros tenemos que darle al Padre en cada una de esa meditación de la novena, y unos villancicos. Muy bien, padre, gracias. Muy bien. Y aparte de la novena, por ejemplo, un seguimiento a la divina voluntad. Sí, pues ahí mismo en esa Ustedes, aplicación. Nosotros- ahí en la aplicación va a venir. Bueno, va a haber otros contenidos de Divina Voluntad. ¿Qué otras cosas va a haber en la aplicación, padre? Inicialmente va a salir las oraciones en Divina Voluntad, que algunas de ellas, pues las que hicimos hoy al principio. Además hay otras oraciones, las que les decía, para antes de orar, para antes de comer, para antes de la Eucaristía. Está la oración al Espíritu Santo, el ven Creador a visitar nuestro corazón. Entonces están las oraciones en la Divina Voluntad. Está el Santo Rosario en la Divina Voluntad, para meditar el Santo Rosario. Ese rosario se hace sobre todo para cuando uno va en el coche o está solo, Lavando entonces, tu casa. o en grupo también, para uno ir escuchando, porque todas las meditaciones es un rosario común y corriente, solo que las meditaciones son todas sacadas de los escritos de Luisa. También vamos a encontrar el libro del cielo. El libro del cielo son los 36 volúmenes de Luisa. Los vamos a encontrar allí, tanto en audio como escritos, para poderlos tener, y entonces la gente, cuando quiere, va a ir entrando y va a ir haciendo su pequeña meditación, los va a tener todos ahí. Vamos a encontrar el libro de la Virgen María. De María vamos a encontrar pues el rosario, vamos a encontrar la consagración al Inmaculado Corazón de María desde la Divina Voluntad, 30 días, ¿no? y vamos a encontrar el libro del Reino de la Divina Voluntad, que es todo lo que María le cuenta su vida a Luisa, La reina del cielo es. la Reina del Cielo. Ahí está escrita toda la vida de María, dictada por la misma María a Luisa, desde antes de su concepción, que ha pasado con ella, hasta que sube al cielo. Ella cuenta toda su vida, se la cuenta a Luisa. Entonces está escrita ahí en ese libro, la Reina del Cielo. También va a aparecer en la aplicación. ¿Qué otra cosa es por encima que me acuerde de la aplicación? Las horas de la pasión. Las horas de la pasión. Las horas de la pasión van a aparecer allí, la meditación de las horas de la pasión. Es importante, para irnos configurando con Jesús en su divina voluntad, meditar su pasión. Esa es la oración que más nos va configurando, porque nos va enseñando cómo con Jesús ir reparando en el Padre. Sufrir como Jesús. Entonces esa oración hay que hacerse todos los días. Sí.
van a encontrar la meditación de las horas de la pasión. Muy bien, Padre. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues agradecerle nada más su atención. Muchísimas gracias, Padre. Muy interesante todo lo que nos dijo. Esperemos poner Con en mucho práctica. gusto. Poner en práctica. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga y lo siga llenando de su gracia Ajá. y le siga dando el conocimiento de su divina voluntad para que nos pueda transmitir y también pues estar unidos en lo mismo, Padre. Muchas gracias. Así es, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén, que así sea. Puedo darle la bendición. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la voluntad de Dios siempre. Siempre. Amén. Amén. Gracias, Martín, Padre. muchas gracias por permitirme compartir con su grupo este momentito. Al contrario, gracias a usted y a su Jesús por compartirnos los dos esta sabiduría del Señor, ¿no? Ok. Una feliz tarde. Igualmente. Igualmente, Padre, que descanse. Hasta luego. Gracias, Padre, lo mismo. con el favor de Gracias a Dios. usted, Padre.